No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de México, el movimiento estudiantil de 1968 y su represión durante el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz en el contexto de los Juegos Olímpicos de ese año. El año 1968 fue un año de agitación social a nivel mundial, con protestas en diferentes países. En México, los estudiantes universitarios se levantaron para demandar mayores libertades democráticas y justicia social. Bueno, quiero contarles un poco más acerca de este movimiento de 1968, ya que como mexicanos es algo que dejó huella imborrable en nuestro país. Como saben, pues México no fue la excepción bajo el régimen del PRI. El país había estado bajo un sistema político autoritario por décadas. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizaba por su mano dura contra cualquier forma de disidencia. La sociedad estaba controlada por una élite que mantenía el poder mediante la represión y el control de los medios de comunicación. Y como saben, pues nosotros estamos estudiando comunicación y ustedes saben qué es que te censuren en este tipo de medios. Pero ustedes se van a preguntar, ¿cómo estaba el país? ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues la economía mexicana estaba en crecimiento, algo nunca antes visto, pero la riqueza no se distribuía equitativamente. La disparidad entre ricos y pobres era muy evidente y los jóvenes veían pocas oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. El movimiento comienza en julio del 68, después de una confrontación entre estudiantes de dos preparatorias en la Ciudad de México. La intervención violenta de la policía encendió la llama de las protestas, lo que empezó como un conflicto entre estudiantes pronto se convirtió en un movimiento masivo que involucró a universidades y preparatorias de todo el país. Imagínense, solo porque estos dos niños estaban peleando. Bueno, pero ustedes también se van a preguntar, ¿cuál es el contexto de estas protestas? Bueno, pues los estudiantes se movilizaron en respuesta a la brutalidad policial y las condiciones represivas del gobierno, cosa que estábamos viviendo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Las universidades se empezaron a convertir en centros de resistencia y discusión política. El Consejo Nacional de la Huelga es algo que formaron los estudiantes por sus siglas CNH. Esta era una organización que coordinaba las acciones y las demandas del movimiento. Claro, como mexicanos queríamos ser escuchados, entonces por algo tenían este consejo. Esta organización demuestra una notable capacidad de organización y movilización, logrando convocar a miles de personas en manifestaciones pacíficas. Bueno, después existe como estas demandas que tienen los estudiantes, porque obviamente querían una respuesta ante las problemáticas que tenían, ¿no? Por eso el Consejo Nacional de Huelga nos presenta un pliego petitorio que incluía demandas como la liberación de presos políticos, la derogación de los artículos represivos del Código Penal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos y el cese de la represión policial. Estas demandas reflejaban un deseo profundo de justicia y de democracia. Después, ustedes quieren saber qué pasaba en las marchas y en las manifestaciones. Durante meses, los estudiantes organizaron marchas, manifestaciones y actos culturales. Una de las marchas más importantes fue la del 13 de agosto, donde participaron más de 150,000 personas. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, que veía al movimiento estudiantil como una amenaza a la estabilidad del país y la imagen de México en el exterior, decidió tomar medidas drásticas, las cuales lamentamos mucho que hayan pasado. En sus discursos, Díaz Ordaz
justificaba la represión argumentando que los estudiantes estaban manipulados por fuerzas extranjeras y subversivas. Como saben, pues también hubo operativos policiales, ya que a medida que avanzaban las protestas, el gobierno intensificó su respuesta represiva. La policía y el ejército fueron desplegados para sofocar las manifestaciones y se reportaron múltiples incidentes de violencia y detenciones arbitrarias, las cuales muchas veces pues eran injustamente, ya que como les comentaba, siempre fueron manifestaciones pacíficas. Un aspecto muy clave dentro de esta represión de gobierno fue el Batallón Olimpia, que fue un grupo paramilitar entrenado para infiltrarse y desarticular las manifestaciones estudiantiles. Este grupo jugó un papel crucial en los eventos del 2 de octubre. Imagínense, no, que les quisieran hacer esto. No puede ser. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la represión alcanzó su punto más alto. Miles de estudiantes se reunieron para una manifestación pacífica. Sin embargo, el gobierno organizó un operativo militar para disolver la protesta de manera violenta. Al caer la tarde, la plaza fue rodeada por el ejército y la policía. Testigos narran que de repente se escucharon disparos y el caos se desató. Los manifestantes, que incluían a mujeres y niños, fueron atacados sin piedad. Muchos murieron en el lugar, otros fueron arrestados y torturados. Hasta el día de hoy, el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido, aunque se estima que fueron cientos. Sobrevivientes y testigos narran escenas de horror, cuerpos tirados en la plaza, disparos indiscriminados y la desesperación de aquellos que intentaban escapar. La prensa internacional reportó el evento, pero en México los medios estaban censurados y el gobierno minimizó la magnitud de la tragedia. La masacre de Tlatelolco dejó una profunda herida en la sociedad mexicana. Las imágenes y relatos de la brutal represión se difundieron por todo el mundo, revelando la verdadera naturaleza del régimen de Díaz Ordaz. La confianza en el gobierno se erosionó y muchos comenzaron a cuestionar la legitimidad del PRI. Debemos recordar que en 1968 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en México. A pesar de la tragedia, los Juegos Olímpicos de 1968 se llevaron a cabo en la Ciudad de México, del 12 al 27 de octubre. El gobierno había invertido mucho en infraestructura y publicidad para proyectar una imagen de modernidad y progreso. Los Juegos Olímpicos eran vistos como una oportunidad para mostrar a México como un país desarrollado y capaz. La inauguración de los Juegos fue espectacular, con un desfile de naciones y un mensaje de paz y unidad. Sin embargo, la sombra de Tlatelolco estaba presente. Muchos atletas y delegaciones extranjeras eran conscientes de la masacre. Algunos incluso protestaron en solidaridad con los estudiantes. La contradicción entre la represión violenta y la celebración de los Juegos dejó una marca profunda en la sociedad mexicana. Aunque el evento deportivo fue un éxito en términos de organización y logros deportivos, no pudo ocultar la realidad política y social del país. El movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco son recordados como un parteaguas en la historia del país. En conclusión, el movimiento estudiantil de 1968 y su represión brutal son un recordatorio de la lucha por los derechos y la justicia social. Aunque los estudiantes fueron silenciados, su legado vive en la memoria colectiva de México. Sus demandas y sacrificios sentaron las bases para futuras generaciones de activistas y reformistas. La masacre de Tlatelolco y el movimiento estudiantil de 1968 son conmemorados cada año en México. Los sobrevivientes y las nuevas generaciones siguen luchando por los mismos ideales de democracia, justicia y libertad.